Soy Tato Henao Mota. Hoy te hablo de violencia y abuso sexual, no desde los libros ni desde la teoría. Te hablo desde la mujer que lo vivió en su piel, que lo lloró, que lo enfrentó y decidí sanarlo. Fui abusada y violentada sexualmente por 6 personas diferentes, la mayoría dentro de mi propia familia. Y es precisamente por ello que te invito a hablar de la violencia y el abuso sexual, porque el silencio protege el abuso, pero la palabra libera el alma. Identifiqué 6 factores por los cuales debemos hablar de violencia y abuso sexual. Y son estos. Hoy vamos a hablar del punto número 3, devolver la culpa y la vergüenza a quien le corresponde. Durante generaciones nos enseñaron a callar por vergüenza, a cargar con una culpa que no nos corresponde. Esa cultura del silencio solo alimentó la cultura del abuso especial en esta sociedad. En este sistema patriarcal, hablar de los abusos especiales está prohibido. Y es por este mismo machismo impuesto que la responsabilidad de los actos terminan adjudicándolo a las víctimas. El silencio solo protege al perpetuador y éste continuará realizando los abusos. Por eso al hablar es romper la cadena, no solo por nosotros, sino por los que vienen después. El abuso especial y las violentaciones fracturan el alma, no solo hieren el cuerpo, también rompen con el amor propio, la confianza, la relación con los otros y con Dios. Y entre los residuos que deja están la culpa y la vergüenza. Las víctimas, por este sistema de dominación masculina, cargan con una culpa falsa. Creen o les hicieron creer haber sido responsables de lo ocurrido, por vestir de una manera, por no haber gritado, por no haberse ido, por haber confiado, por haber salido solo o sola, etc. La culpa otorga esa ilusión de pensar que pude haber hecho algo para evitarlo, aunque no es cierto. Y entonces la víctima termina asumiendo la culpa que le pertenece al agresor. Con el tiempo, esta culpa puede transformarse en autoagresión, autoexigencia o culpa existencial, que es la sensación de no merecer amor o bienestar. Liberarse de ella implica un acto de conciencia profundo. Es reconocer que el daño es real, pero la culpa no es nuestra. Después del abuso, el alma busca entender lo incomprensible, y como no puede aceptar que alguien haya destruido su inocencia sin razón, entonces comienza a inventar excusas que la liberen del caos. Tal vez fue mi culpa, tal vez yo lo provoqué, tal vez pude haber hecho algo para evitarlo. Y no es que lo cree realmente, es que necesita creer que tenía el poder o control, porque de aceptar que no fue así, entonces es aún más doloroso. La culpa entonces se convierte en una ilusión de control. Al decir, si fue mi culpa, al menos sigo teniendo el poder. Con el tiempo, esta culpa se convierte en una cadena de silencios. Divide al alma en dos. Una parte que entiende que es víctima y otra que cree que mereció ser tratada así, por haberse portado mal, por no ser bonita, por no tener papá o mamá. Y entonces justifica el hecho que sobre ella se cometió. La vergüenza es el exilio interior. Si la culpa dice, hice algo malo, la vergüenza dice, soy algo malo. La culpa habla de la acción, la vergüenza habla de la persona. La vergüenza es la emoción más común y devastadora del trauma sexual. Por eso nos lleva a callar, a escondernos y a desconectarnos del cuerpo. Desde la psicología del trauma,
se entiende como una respuesta neurobiológica, donde el cuerpo se bloquea, la mente se disocia y el alma se repliega. La víctima se siente sucia, impura, no porque lo sea, sino porque su identidad quedó marcada por la mirada y el acto del otro. Filosóficamente podríamos decir que la vergüenza es el exilio del ser. Por eso la sanación implica volver al cuerpo, reconciliarse con el deseo y recuperar la capacidad de decir lo que fue callado. La vergüenza no se grita, no se llora, tampoco se comparte, solo se guarda en silencio. La transmutación de la culpa y la vergüenza en conciencia. Tanto en víctimas como en victimarios, culpa y vergüenza son fuerzas de transformación cuando se enfrentan desde la conciencia. En la víctima, la transmutación consiste en devolver culpa y vergüenza al lugar correcto y reconciliarnos con nuestro propio ser, mente, cuerpo y espíritu. En el victimario es enfrentar la verdad sin negación y responder desde la conciencia, no desde la excusa. Al ser humano no nos define la herida ni el daño que infligió, sino lo que hacemos con esa verdad. Por eso, cuando la verdad se acepta sin evasión ni condena, puede surgir algo nuevo, el perdón, que no es olvido, sino la liberación del alma al ciclo del dolor. Y lo repito, la liberación del alma al ciclo del dolor. Esta última parte la he grabado muchas veces y no he podido terminarla sin entrar en muchas emociones. Así que para dar cierre a este video, la voy a dejar con voz en off. Muchas gracias por estar conmigo compartiendo estos mensajes. Soy Tato Henao Mota. Liberación al ciclo del dolor. Este día algo cambia, quizá por una conversación, una mirada, una terapia, una oración. Y la víctima empieza a entender, no con la mente, sino con el corazón. No fue mi culpa. La voz, antes ahogada, empieza a tener fuerza. El cuerpo, antes rechazado, empieza a sentirse digno. Y el alma, que se había exiliado, regresa a casa. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin dolor, es mirar el pasado sin miedo y decir con compasión, sí, eso me pasó, pero ello no me define. Hoy me acepto, ya no tengo culpa, ya no tengo vergüenza, solo tengo verdad y el deseo de vivir en paz con mi mente, mi cuerpo y mi alma.